Ciudad de México y la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México en materia de salud mental infantil y adolescente que representa la diputada Ixchel Nayani Santiago Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de Igualdad de Género. Se le concede el uso de la voz hasta por 3 minutos. La presente iniciativa tiene como finalidad reconocer la pobreza de tiempo como una problemática estructural de desigualdad de género que afecta a las mujeres de la Ciudad de México, especialmente aquellas pertenecientes a comunidades rurales y sectores en situación de vulnerabilidad. Asimismo, se busca incorporar mecanismos institucionales y políticas públicas enfocadas en la redistribución de las labores de cuidado, el fortalecimiento del sistema de cuidados, la promoción de horarios laborales dignos y la generación de apoyos comunitarios que permitan reducir la sobrecarga física, emocional y psicosocial a la que se enfrentan las mujeres derivadas del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. La propuesta plantea reformar diversos artículos de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujer y Hombres de la Ciudad de México y la Ley del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México con el objetivo de garantizar condiciones más equitativas para el desarrollo integral de las mujeres, así como mejorar su bienestar emocional, económico, educativo y social. La pobreza de tiempo es una condición social que ocurre cuando una persona no dispone del tiempo suficiente para el descanso, el autocuidado, la educación, la recreación y el desarrollo personal, debido a una carga excesiva de trabajo remunerado y no remunerado. En México, esta problemática afecta principalmente a las mujeres debido a los roles históricos y culturales del género relacionados con el cuidado del hogar y de otras personas. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, las mujeres destinan significativamente más horas semanales al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, en comparación con los hombres. Esta situación limita sus oportunidades laborales, educativas y de participación social, reproduciendo ciclos de desigualdad estructural. La problemática aumenta significativamente en mujeres indígenas, madres autónomas, cuidadoras, estudiantes, trabajadoras informales y habitantes de zonas rurales o periféricas de la Ciudad de México, quienes además enfrentan largas jornadas de transporte, precariedad laboral y falta de acceso a servicios públicos y de cuidado. La legislación actual en materia de igualdad sustantiva y de cuidados representa un avance importante. Sin embargo, aún existen vacíos normativos relacionados con el reconocimiento explícito de la pobreza de tiempo, como relacionado con el reconocimiento y la forma desigual de género y exclusión social. La pobreza de tiempo reproduce impactos psicosociales severos en las mujeres, entre ellos estrés crónico, agotamiento emocional, ansiedad, sobrecarga física, aislamiento social, limitación de acceso a espacios educativos, sentimiento de culpa, afectaciones en el autoestima y dificultades para participar en espacios políticos, así como en la toma de decisiones. Desde esta perspectiva, la pobreza de tiempo impacta directamente la calidad de vida y bienestar integral de las mujeres, ya que limita su capacidad para construir proyectos personales, fortalecer vínculos comunitarios y ejercer plenamente sus derechos humanos. Esta problemática genera efectos integrales, pues las niñas adolescentes suelen asumir tareas domésticas y de cuidado desde edades tempranas, perpetuando estereotipos de género y desigualdad. Por ello es indispensable que el Estado implemente políticas públicas orientadas a la redistribución de tareas de cuidado mediante acciones institucionales que promuevan la corresponsabilidad entre el gobierno, las familias, comunidad y el sector privado. Gracias. Muchas gracias, diputada. ¿Algún diputada o diputado que quiera hacer su posicionamiento o cuestionamiento a la diputada? Se le concede el uso de la voz hasta por 2 minutos. Buenas tardes. Me gustaría preguntarle, es un cuestionamiento al orador. Me gustaría preguntarle algo. Esto es algo que vivimos desde hace muchas décadas. Es algo que como mujeres tenemos que cargar día a día. Pero la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esto? Con lo que usted nos propone, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque hoy en día se sigue viendo, incluso por redes sociales, el rol muy cargado de ser mamá y dedicarte solamente a eso. Incluso porque se está poniendo como de moda que eso es lo que se quiere hacer, que las mujeres ya no quieren trabajar o que incluso dicen, prefiero dedicarme a las labores del hogar. Entonces, no podemos hacer algo si esta, como epidemia nos está atacando por redes sociales, pero ¿cuál sería la forma que podríamos nosotros atacar esto para las mujeres que sí buscan ese crecimiento personal, el poder, salir a hacer ejercicio, poder ver a sus amigas y no siempre tener que cargar con la responsabilidad de los hijos y del hogar? ¿Qué podemos hacer, diputada? Se le concede el uso de la voz a la diputada por 2 minutos. Muchas gracias por tu pregunta. Bueno, primero que nada, ¿qué podemos hacer? El punto de esta iniciativa es, al inicio, nombrarlo, porque bien dicen que lo que no se nombra no existe. Entonces un punto muy importante en esta parte de integrar esto a la ley es que ya tenga un nombre, porque justo el problema es que como no tiene un nombre, se desconocía exactamente qué era. Es un concepto nuevo que se está aplicando y el punto es tomarlo para que sea reconocido, ¿no? Después de reconocerlo, obviamente no es todo el trabajo, hay una estructura en la que se tiene que trabajar, sobre todo en la integración social, porque la integración social es muy importante trabajarla con teoría de sistemas, ¿no? Que es cómo se basa de cómo un sector más pequeño va afectando al más grande. Entonces las redes sociales
sociales sí son una parte muy importante y fundamental hoy en día de cómo nos relacionamos con las personas, cómo influye en nuestra forma de pensar y de educarnos. Yo creo que lo hemos visto últimamente con los grupos de incels en hombres, por ejemplo, ¿no? O justo la mujer tradicional, que es lo que se está fomentando, pero realmente, si hacemos un censo, no es lo que se aplique como tal en la realidad, ¿no? O sea, realmente no hay ni tantos hombres que externen eso en la sociedad, que sí los hay, y tampoco hay tantas mujeres que se basen de eso como tal. Sin embargo, es importante detener esto con campañas, y es que justo es ahí donde hablo de la integración social, porque no simplemente es decirlo y ya, ¿no? Es trabajar, y por eso aquí hago una estructura, está más complejo, ¿no? En políticas públicas, donde justo vamos a empezar trabajando desde el punto de la familia, porque es la institución más importante, la familia. Entonces, ¿cómo vamos a intervenir con las familias? Bueno, hay un sinfín de talleres y programas que se pueden llevar para hacer este tipo de cosas de cuidado en cuanto a la mujer, sobre todo el autocuidado. Yo como trabajadora social me gustaría trabajar justo con a nivel individual. Okay, gracias. ¿Algún otro diputado o diputada que quiera hacer otro cuestionamiento o posicionamiento? Muchas gracias. Se le da el uso de la voz hasta por 2 minutos. Sería cuestionamiento al orador. Con permiso, conocemos la situación de las mujeres en el contexto social. Hablemos más sobre la situación de las mujeres en el contexto rural que usted lo propone. Hablamos acerca de las decadencias que hay en el sistema público, desde hablando transporte, movilidad, recursos económicos. Estas campañas, ¿de dónde vendrían los fondos? Ya que conocemos respecto al gobierno, cuando se le entregan fondos, simplemente terminan desviados porque no hay una prórroga, no hay un mediador que se asegure que estos recursos sean bien distribuidos a esas campañas. ¿Qué es lo que se plantea hacer para asegurarse de que se lleve a cabo como debe de ser? Ya que conocemos las decadencias del sistema en el que vivimos como mexicanos, y la educación, las redes sociales, es muy importante implementarlo, no desde un contexto de hablar, desde un módulo, sino en el contexto de hacer. ¿Cómo se llevaría a cabo esto? Hablando más sobre recursos económicos y mediadores. Muchas gracias. ¿Algún diputado gusta responder? Se le concede el uso de la voz hasta por 2 minutos. Muchas gracias, está muy interesante tu pregunta, te la agradezco. Primero que nada, en el contexto rural, no solamente hablamos de pueblos, también hablamos de comunidades indígenas. Entonces, en esta iniciativa se propone respetar la cosmovisión de estas comunidades, que significa trabajarla, como dices, no solamente dando pláticas, porque yo no puedo llegar a una comunidad indígena donde se han perpetuado el machismo durante años y hablarles de lo que es el machismo, porque muchas veces se ofenden, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con ellas? En esta estructura de hacer políticas públicas, yo busco también implementar a trabajadoras sociales. ¿Por qué es tan importante? Porque trabajan con el contexto completo, que era lo que hablaba hace un rato, la integración social, de lo que son estas comunidades. Y gracias a eso, ¿qué se puede tener? Una perspectiva real de lo que utiliza la comunidad. Un ejemplo claro, hay organizaciones que trabajan no con fines económicos, sino organizan a la misma estructura de la sociedad, porque justo sabemos que muchas comunidades indígenas trabajan de esa manera, a manera de tequios, haciéndose favores, con trueque, y es justamente integrar esta parte para desarrollar estrategias que lleguen al punto de inhibir lo que es el machismo, pero no tocando la palabra como tal, no sé si me explico, justo entendernos en su contexto y a partir de eso desenvolvernos. Por eso yo les decía hace rato la teoría de sistemas, porque no se va a trabajar desde un solo nivel, sino se va a trabajar a nivel micro con su manera de ver la vida, ya que sabemos que, les digo, se basan de usos y costumbres, respetando la cosmovisión, y de esa manera implementarla también a nivel nacional, ¿no? Que es muy importante. O sea, la Ciudad de México tiene pueblos y grupos originarios con los cuales he trabajado muy cerca y hemos trabajado esos talleres. Se implementa también, me hablabas de la economía, ¿no? ¿Cómo vamos a sacar el recurso? Bueno, parte importante del trabajo de los trabajadores sociales es que saben hacerlo con la accesibilidad y los recursos que cuente la comunidad. Muchas gracias, diputada. ¿Algún otro diputado o diputada que quiere? Okay. Muchas gracias. Se le concede el uso de la voz hasta por 2 minutos. Okay. Ya. La educación casera podría ser una posible barrera para la implementación plena de estas políticas, principalmente en las zonas rurales y en sociedades más conservadoras. Basémonos más en las periferias, no tanto en las centralidades o en las ciudades principales. Gracias. Muchas gracias, diputado. ¿Algún otro diputado o diputada que quiera hacer algún otro cuestionamiento o posicionamiento? Es que no fue pregunta, ¿sí? Okay, perdón. ¿Gusta responder, diputada? Se le concede el uso de la voz hasta por 2 minutos. Creo que hace rato lo toqué. No hablo tanto de la educación casera, realmente hablo de una educación integral respetando la cosmovisión. La cosmovisión es cómo la cultura ve todo su entorno, ¿no? Entonces, no es como tal casera. Ahora, las periferias de la Ciudad de México, justo por eso digo, hay que, en esta iniciativa se implementa el trabajo de las trabajadoras sociales, porque es una carrera que recién acaba de institucionalizarse, pero es de vital importancia porque justo consideran todos los factores que hay en torno a estas comunidades. No es trabajar con una educación, por
por ejemplo, llevarles no sé, un taller de sexualidad, por ejemplo, en pubertades, porque no funcionaría. Realmente es trabajar de la manera, basándonos de las etapas de vida, las etapas de infancia, y ver cómo de alguna manera podemos atacar la problemática sin tocar el punto específico como lo tocaríamos en la ciudad. Por eso es muy importante considerar como toda esta parte de a quién nos estamos dirigiendo, ¿no? Entonces, sí, educación casera como tal no es, sino es una educación integral aterrizada a las necesidades de cada grupo prioritario, pero se hace una investigación previa, no se llega nada más hacia la comunidad o, ay, voy a dar este tema porque sí, no. Se tiene que conocer el contexto justo cultural, social con el que estamos trabajando, porque tanto hay comunidades muy desarrolladas como muy analfabetas, ¿no? Entonces, eso también tenemos que considerarlo, independientemente que estén cerca de la Ciudad de México, y pues nada, eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, diputada. ¿Algún otro diputado o diputada que quiera hacer un cuestionamiento o posicionamiento? Okay. Bueno, muchas gracias. Se solicita a la Secretaría que recoja en votación económica la aprobación del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. ¿Abstenciones? Presidente, le informo el resultado de la votación. Con 11 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención, el resultado